Mi nombre es Alejandro Herrera. Tengo 32 años, y durante mucho tiempo, para mi familia, no era más que el desempleado oficial del clan. El que llegaba a las reuniones familiares con una camisa arrugada de algodón barato, sin anillo en el dedo, sin hijos que presumir en fotos, sin casa propia ni hipoteca que contar, sin un carro reluciente estacionado frente a la puerta. Para ellos, yo era el primo raro, el sobrino que decepcionaba, el que siempre tenía una excusa para no encajar en el molde que todos parecían seguir sin esfuerzo. Trabajo estable, ascensos, boda, viajes, historias de éxito que se repetían como guión en cada cena. Nadie sabía, y me aseguré de que así fuera, que llevaba 11 meses encerrado en un departamento pequeño en la colonia Roma de Ciudad de México, con las cortinas cerradas, el aire acondicionado zumbando y una cafetera que nunca descansaba. No estaba jugando videojuegos ni viendo series, como algunos suponían con sorna. Estaba escribiendo código. Más de 80.000 líneas, una tras otra, probando algoritmos, ajustando interfaces, entrenando modelos de inteligencia artificial que pudieran leer el estado de ánimo de una persona a través de sus patrones de uso, sus mensajes, su música, hasta la forma en que deslizaba el dedo por la pantalla. Le puse MindSync. Un nombre simple, casi ingenuo, pero que encerraba todo lo que quería construir. Una máquina que entendiera lo que las personas no se atrevían a decir en voz alta. Mientras mi familia hablaba de promociones y casas en fraccionamientos cerrados, yo contrataba freelancers en plataformas como Upwork bajo seudónimos que cambiaba cada semana. Usaba VPNs para que mis accesos parecieran venir de Praga, Singapur o Toronto. Guardaba todo en servidores encriptados con claves que solo yo conocía. No era paranoia. Era estrategia. Si el proyecto funcionaba, sería monumental. Si fallaba, nadie tendría que saber que existió. Y mucho menos, que yo había sido el que lo intentó. Me gustaba trabajar de noche. El silencio de la ciudad a las 3 de la mañana era diferente, más denso, más honesto. Ponía música instrumental, abría 3 monitores y dejaba que las líneas de código fluyeran. A veces me detenía a las 5, caminaba hasta la ventana y veía cómo el cielo se teñaba de un gris sucio antes del amanecer. Pensaba en mi tía Carmen diciendo que necesitaba estabilidad, en mi primo Carlos riéndose con su traje perfectamente planchado, en mi mamá callada en un rincón, sin defender ni atacar, solo observando. No les guardaba rencor. Guardaba memoria. La cena de Acción de Gracias de ese año fue en casa de la tía Carmen, en Zapopan. La mesa era un despliegue, pavo relleno, puré de camote, ensalada de manzana, vino tinto en copas altas. Las conversaciones eran ruidosas, como siempre. ¿Quién se casó? ¿Quién compró departamento en Puerto Vallarta? ¿Quién ya es gerente regional? Llegó mi turno, como un ritual. Carlos, con su cabello engomado y esa sonrisa que parecía ensayada frente al espejo, me miró por encima de su copa. Entonces, Alex, ¿ya encontraste un trabajo de verdad? ¿O sigues en ese rollo zen de vivir del aire, la meditación y la esperanza? Risas. Algunas incómodas, otras sinceras. Mi tía Carmen no perdió el ritmo. Este muchacho tiene potencial, pero vive con la cabeza en las nubes. Alejandro, la vida no es un videojuego. Necesitas estabilidad. Eso de las aplicaciones no va a poner comida en la mesa. Otro primo, el que estudiaba administración, soltó, a lo mejor está esperando lanzar el próximo Facebook. ¿Quién sabe? Tal vez estamos sentados con un futuro millonario y ni nos damos cuenta. Se rieron. Yo también. Porque era verdad. Solo que nadie en esa mesa tenía la menor idea de cuán cerca estaban de acertar. Y yo no necesitaba convencerlos. Tenía algo más valioso, tiempo. 3 semanas antes, había lanzado MindSync en una beta cerrada. Sin marca, sin rostro público, sin anuncios. Solo un enlace compartido en grupos pequeños de Reddit, foros de salud mental y un par de cuentas de Instagram de psicólogos independientes. La estrategia era viralidad orgánica, que la gente la usara, la recomendara, la sintiera útil. Y funcionó. En 21 días, pasamos de 200.000 usuarios. El día de la cena, estábamos a punto de romper el 500.000. Lo más irónico, mi tía Carmen ya tenía la app instalada.
La había descargado después de ver un reel en Instagram de una influencer que hablaba de autodiagnóstico emocional. Carlos la usaba todas las mañanas para empezar el día con claridad. Mi prima, la psicóloga, había escrito un hilo en Twitter sobre cómo la función de seguimiento del estado de ánimo le había ayudado a entender mejor a sus pacientes. Mientras comían pavo y se reían de mí, sus teléfonos vibraban con notificaciones. Notificaciones que yo había programado. Que yo había diseñado. Que yo había escrito, línea por línea, en noches solitarias frente a una pantalla. Esa noche fui el último en irme. El frío de noviembre en Guadalajara era seco, cortante. Me subí a mi carro rentado, sí, rentado, porque no quería atarme a nada físico mientras negociaba con fondos de inversión en Silicon Valley, y prendí la calefacción. Miré mi teléfono. Las métricas no mentían. Mindsync estaba a punto de explotar. Al día siguiente, TechCrunch publicaría la entrevista. El artículo ya estaba aprobado, las fotos listas, la agencia de prensa contratada. Solo quedaba una pregunta flotando en el aire: ¿cuánto tardarían en conectar los puntos? Desperté a las 5:30. El sol apenas rozaba los edificios. Mi teléfono vibró con la primera notificación seria del día. El artículo estaba arriba. El cerebro detrás de la app más adictiva del año es un autodidacta mexicano sin experiencia corporativa. Mi nombre completo. Una foto mía, fondo blanco, mirada fija, sin sonrisa forzada. Abrí los comentarios. Cientos en minutos. Luego miles. Reposteos. Invitaciones a podcast. Entrevistas. Paneles. Ya lo esperaba. Lo había planeado hasta el último detalle. Pero nada te prepara para ver tu nombre dando vueltas por el mundo como si perteneciera a otra persona. En menos de 72 horas, Mindsync llegó al número 1 en la App Store y Google Play. La beta se convirtió en versión oficial. Los usuarios superaron los 2 millones. Los servidores casi colapsan. Tuve que contratar 2 empresas de infraestructura en emergencia, migrar terabytes de datos en plena madrugada, coordinar con soporte técnico desde 3 continentes. Y todo mientras mi nombre aparecía en CNN en español, en The Verge, en portadas de tecnología. Carlos subió una historia: esta app literalmente me está salvando la cordura. Mi tía Carmen publicó en Facebook: por fin alguien entendió lo que es el autocuidado real. Cientos de comentarios. ¿Etiquetas? Compartidos. Leía todo con una mezcla de incredulidad y una frialdad que me sorprendía incluso a mí. Era casi cómico. 2 días después, la directora de la escuela de mi primo menor me escribió por Instagram. Quería que diera una plática sobre tecnología y triunfo personal. Dijo que en su familia hablaban de mí como si fuera una celebridad. La misma familia que, hasta hace una semana, apenas me incluía en las conversaciones. La mañana siguiente, mi mamá llamó. Su voz temblaba un poco. Alex, vi un artículo. Es sobre ti, ¿verdad? Respiré hondo. Sí, mamá. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque nadie me hubiera creído. Y porque era mejor así. Silencio. Luego, solo, estoy orgullosa. Y colgó. Ella siempre había sido la única que no se reía. Nunca dijo nada malo, pero tampoco intervino. Guardó su espacio, como yo guardé el mío. El teléfono no dejó de sonar por días. Carlos. La tía Carmen. Tíos lejanos. Primos que no veía desde la primaria. Mensajes de texto. Correos. Invitaciones a comidas, a cenas, a ponernos al día. El tono era siempre el mismo: sorpresa, alegría fingida, un intento desesperado de reconectar como si nada hubiera pasado. Como si las risas, las miradas, los comentarios pasivo-agresivos se pudieran borrar con un "te queremos" tardío. Pero yo recordaba todo. No era rencor. Era memoria. Y la memoria, cuando se usa bien, se convierte en combustible. Carlos me escribió por LinkedIn un mensaje largo, lleno de frases como: siempre vi potencial en ti, nunca dudé de tu inteligencia, estoy dispuesto a ayudarte con el lado financiero ahora que tienes tanto en juego. Lo leí completo. Sonreí a medias.
Lo borré. Mi tía Carmen envió un correo con el asunto, de una madre a su hijo. Decía que me veía como el hijo que nunca tuvo, que todo lo que dijo fue por amor, que esperaba que entendiera. Terminaba con, me has sorprendido, mi niño. Estoy conmovida. Nada de eso me movió. Porque para entonces ya había entendido el patrón. No se trataba de mí. Nunca se había tratado de mí. Se trataba de ellos. De su imagen. De su estatus. De su necesidad de estar del lado correcto de la historia. Y lo más irónico, intentaban reconectar usando la misma app de la que se habían burlado años atrás. Cuando MindSync era solo un nombre garabateado en una servilleta. Una idea que mencioné una vez en una sobremesa y que fue recibida con risas y un sí, claro, Alex. Ahora esa app era el puente que intentaban cruzar para volver a mí. Mientras tanto, yo seguía trabajando. El equipo remoto se duplicó. Luego triplicó. Empezamos a recibir ofertas de adquisición. Amazon. Oracle. Los valores superaban las 9 cifras. Pero no quería vender. Todavía no. Esto era personal. Estaba involucrado en todo, diseño, usabilidad, estrategia de datos, contratos legales. Cada decisión era mía. No por ego. Porque cada línea de código tenía mi firma. Vender demasiado pronto sería como entregar mi historia para que alguien más la reescribiera. En una reunión de branding, alguien sugirió hacer un comercial, un vídeo inspirador, un hombre común, subestimado, que se convierte en gigante tecnológico con una idea y un teclado. La idea era buena. Pero dije que no. No necesito que el mundo sepa quién era antes. Solo necesito que mi familia nunca olvide. Hubo silencio. Luego, asintieron. Y seguimos adelante. Las invitaciones familiares seguían llegando. Ahora con fotos viejas adjuntas. Recuerdos seleccionados. Promesas de reencuentros cálidos. La tía Carmen hasta envió una tarjeta manuscrita. Pero yo ya no respondía. Solo leía. Sabía que el tiempo se encargaría del resto. Y lo hizo. Poco a poco, mi silencio empezó a pesarles más que cualquier respuesta. No era un silencio de desprecio. Era una ausencia total de validación. Y para quienes viven por la aprobación, por la imagen, por el ¿qué dirán?, eso duele más que un portazo. Lo vi en sus movimientos. Los mensajes aumentaron. El tono cambió, de celebración a culpa, de orgullo a arrepentimiento. Algunos empezaron a repostear noticias viejas donde se me mencionaba, como si siempre hubieran estado ahí. Otros se aferraban a detalles del pasado. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre una idea similar, Alex? Sabía que funcionaría. Leía todo. No decía nada. No por orgullo. Por elección. Porque a veces, el silencio es la respuesta más elegante que puedes dar. La semana siguiente di un panel en SXSW. Compartí escenario con fundadores que había admirado desde la universidad. Salí con 4 propuestas de sociedad, 3 invitaciones a mentorías privadas y una para ser keynote en Web Summit en Lisboa. Acepté solo una. Las demás las rechacé con cortesía. Porque ahora podía elegir. Carlos se enteró. Un amigo del banco le envió un screenshot de un segmento donde hablé sobre cómo las mejores ideas nacen cuando nadie cree en ti. Carlos respondió con emojis y un «es mi primo». El mismo primo que semanas antes preguntaba si seguía pensando en la vida. Empecé a recibir invitaciones más grandes. CNN en español. Bloomberg. Time quería un perfil completo. Mi cara circulaba con subtítulos como «El genio silencioso de la nueva generación Tech». Pero nunca mencioné a mi familia. Ni una palabra. Ni una indirecta. Su dolor estaba precisamente ahí, saber que yo existía en otro nivel, y que ellos no eran parte de él. Un día, mi mamá llamó otra vez. ¿Vas a venir a Navidad? Todos estarán en Guadalajara. Sería bueno reconectar. Mamá, lo siento. Tengo compromisos en Dublín esa semana. Programemos algo solo para nosotras el próximo año. Ella entendió. Siempre entiende.
Porque ella también vio todo. Y en silencio, supo. En Nochebuena, publiqué una foto en LinkedIn. Sin lujos. Solo mi escritorio, una taza de café, código abierto en el monitor. El pie de foto, agradecido por un año de silencio productivo. Fue la publicación con más likes de mi vida. No solo por admiración. Por identificación. Para muchos, el silencio también era hogar. MindSync se convirtió en caso de estudio en Stanford, MIT, Berkeley. Un profesor dijo que era la primera IA emocional con lectura de contexto cultural en tiempo real creada por un equipo independiente. Para mí, era solo una idea que funcionó. Pero verla convertida en material académico era extraño. Recibí invitaciones para dar clases, para escribir papers, para mentorear grupos de investigación. El equipo creció a más de 40 personas. La mayoría, freelancers que seleccioné yo mismo. Me gustaba contratar a los subestimados. Los que tenían talento pero no pedigrí. Los que habían sido rechazados por las grandes tech. Los que entendían lo que era trabajar en la sombra. Creé un programa interno de becas. Personas que no entraban en el molde de las universidades de élite podían aplicar a mentoría directa conmigo. Muchos de esos rechazados se convirtieron en líderes dentro de MindSync. Mi tío Raúl, que siempre dijo que la tecnología es cosa de niños sin futuro, ahora usaba la app todos los días para organizar sus metas. Mi prima, la psicóloga, escribió su tesis sobre el impacto conductual de la IA emocional. Mi tía Carmen intentó que una amiga periodista me entrevistara para una columna sobre humanizar el éxito. La ignoraron. No era venganza activa. Era consecuencia natural. Lo que antes era un chiste, ahora era un currículum. El fracaso se convirtió en referencia. La vergüenza que flotaba en las cenas familiares se transformó en la ausencia más incómoda del cuarto. El peso del silencio ya no era mío. Era de ellos. Al cambio de año, me invitaron a un retiro privado para fundadores en Aspen. Nombres que antes solo veía en titulares ahora me pasaban su tarjeta. En una cena, uno de ellos, un inversor que había construido 3 unicornios, me dijo, «Tienes talento. Pero más que eso, tienes memoria larga». Sonreí. Porque lo entendió todo. Regresé a Ciudad de México con una claridad nueva. Era tiempo de construir algo más grande. Creé la Fundación MindWorks. Un fondo inicial de $20 millones. La misión, financiar ideas de personas ignoradas. Autodidactas. Neurodivergentes. Gente fuera del sistema. Con una sola condición, que mantuvieran la autoría. Nada de absorber talento bajo una marca. Quería ver nombres brillar por sí solos. Pronto, la fundación fue noticia. Forbes la llamó el brazo más humano de Silicon Valley. Una joven afromexicana de Veracruz creó una app de lectura para niños disléxicos. Un exrecluso de Tijuana desarrolló un sistema de seguimiento de reinserción social. Una madre soltera latina hizo una plataforma de apoyo emocional para mujeres inmigrantes. Me involucré personalmente. Visité sus casas. Escuché. A veces, solo reescribía código con ellos. No se trataba de salvar a nadie. Se trataba de activar lo que ya existía. Y cada historia que florecía era un espejo. Me veía en ellos. Y eso me sanaba. MindSync superó los 50 millones de usuarios. Me convertí, sin querer, en un símbolo. Pero seguía negándome a una cosa, hablar de mi familia en público. No merecían compartir el crédito. No habían estado en la construcción. Pero el destino es sutil. Una tarde, recibí un correo de Carlos. Diferente. Alex, sé que lo arruiné todo. Solo necesitaba decirte que vi todo. Y lo siento. Entendí que tu silencio fue tu forma de protegernos de nosotros mismos. Gracias por no devolver odio. Perdóname. Lo leí varias veces. Me tomó días responder. No para castigar. Para digerir. Cuando lo hice, solo escribí, acepto tus disculpas. Y espero que algún día también te perdones a ti mismo. Nunca volvimos a hablar.
El año siguiente, me invitaron a dar una conferencia en Guadalajara. ¿Irónico? La misma ciudad donde todo empezó. El evento era en el centro de convenciones donde, años atrás, habían homenajeado a Carlos como destacado de la industria bancaria. Esta vez, el tema era tecnología con impacto social. Yo cerraba. Subí al escenario. Ovación de pie. Hablé 40 minutos. Conté mi viaje. Me enfoqué en lo invisible. En la importancia de no subestimar los silencios. Terminé con una frase que había preparado durante semanas: a veces, lo único que separa a un fracasado de un visionario es el tiempo que toma entenderlos. El auditorio quedó en silencio. Luego, aplauso. Al bajar, vi a mi mamá entre el público. No me había dicho que vendría. Estaba de pie. Con lágrimas. Me acerqué. La abracé fuerte. Me susurró al oído: ganaste de la forma correcta. Esa noche, de regreso a Ciudad de México, lloré solo en mi departamento. No de tristeza. De liberación. Como si el último nudo se hubiera deshecho. Todo había caído en su lugar. Unos meses después, vendí Mindsinc a una multinacional. No por el dinero, aunque era suficiente para varias generaciones, sino porque había cumplido su misión. La única condición: que la Fundación Mingworks siguiera operando con total independencia. Y así fue. Usé parte del dinero para invertir en proyectos ambientales. Otra parte, para crear una biblioteca pública de innovación abierta. Un espacio digital donde cualquier joven con Internet pudiera aprender a programar, estudiar algoritmos, aplicar a becas. Pasaron años. Mi nombre siguió apareciendo en artículos, pero cada vez menos. Y me gustaba eso. Vivir fuera del reflector. Seguir observando. Participar solo cuando tenía sentido. Hoy vivo en una casa sencilla en las montañas de Colorado. Sin ostentación. Mis días empiezan con caminatas al amanecer, café negro, y código que escribo solo por placer. De vez en cuando, recibo cartas. De gente que encontró un camino gracias a un empujón invisible. Eso me basta. Y cuando recuerdo esa cena de acción de gracias de hace tantos años, ya no siento enojo. Solo claridad. Se rieron del silencio. Pero fue el silencio el que me construyó. Y es en ese silencio donde sigo viviendo, en paz, completo, irreversiblemente libre.